Hola queridos amigos y hermanos, cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Eh, que Dios les bendiga. Hoy vamos a tener otro tema bíblico y vamos a pedirle a Dios que sea el que dirija este tema para que todos quedemos instruidos y llenos del Espíritu Santo y con el deseo de prepararnos para el reino de los cielos. También queremos pedirle que se suscriban al canal Adventistas Sana Doctrina. Y que antes de comenzar, como siempre tenemos la costumbre, entonces vamos a tener una palabra de oración para que le demos inicio a este tema y que sea Dios el que dirija con la sabiduría que desciende de lo alto desde el trono de la gracia. Los invito a que inclinemos nuestro rostro y tengamos la palabra de oración. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, oh Dios. Y ahora que nos dirigimos, Padre misericordioso, a hacer este tema, a estudiar este tema, Padre misericordioso, te pedimos que desde el trono de la gracia, del lugar santísimo, donde estás tú sentado en el trono, y tu Hijo amado intercediendo por nosotros, nos envíes el Espíritu Santo, y que el Señor Jesús interceda ante ti como sumo sacerdote, y nos envíe el Espíritu Santo para que Él nos enseñe tu palabra, y nos eduque, Señor, para el reino de los cielos, para volver otra vez a estar contigo, bendito Padre y Rey Celestial, en la presencia tuya, y nunca más apartarnos de ti. Te pedimos pues que pongas el carbón santo encendido en mis labios, quites mi pecado y mi culpa, y Padre misericordioso, nos hables a nuestros sentidos, órganos, a todo nuestro ser, Padre misericordioso, y que todos seamos instruidos por ti. Te pedimos, Señor, que nos perdone nuestros pecados y faltas en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Hoy vamos a continuar un tema, o sea, vamos a hablar de otro tema. En Génesis capítulo 3, del 7 en lo adelante. Vamos a mirar en la palabra de Dios cuáles fueron las sentencias y cuáles fue todo lo cuando Dios vino al huerto del Edén, cuando el hombre había transgredido la ley de Dios. Y entonces nos habla la palabra del Señor Dios tenía una costumbre de venir a dialogar con Eva y con Adán, o con Adán y con Eva en el Edén, con sus santos ángeles. Y entonces, cuando Adán comió del fruto, porque como lo decimos, si Adán no hubiera comido del fruto, no hubiera habido pecado en esta tierra. Pero como Adán comió, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera. La pregunta es muy clara. La palabra de Dios nos dice que cuando Adán comió del fruto, después de su transgresión, Adán se imaginó al principio que entraba en un plano superior de existencia. O sea, a Adán le pasó lo mismo que le pasó a quién, a Eva. Pensó que entraba en un lugar de existencia, más. O sea, pero pronto la idea de su pecado lo llenó de terror. El pecado, ¿qué es lo que hace con la persona? Lo llena ¿de qué? De terror. O sea, el pecado, cuando uno peca, cuando uno comete un pecado, no es algo como que le da a uno miedo. ¿Y esto le pasó a quién? A Adán y Eva. Porque antes de comer a Adán, pues ella sentía como que era como un ángel. Pero cuando ya comió Adán, entonces ya ahí sí vieron, él
principio pensó lo mismo que Eva, pero cuando se miraron, vieron que pronto la idea de su pecado los llenó de terror. El aire, que antes entonces había sido de temperatura suave y uniforme, pareció enfriar los cuerpos de la pareja culpable. El amor y la paz que habían disfrutado desapareció, y en su lugar sintieron remordimiento del pecado, el temor al futuro y la desnudez del alma. O sea, ellos ya sintieron todo esto. El manto de luz que los había cubierto desapareció. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se hicieron delantales? Ellos sabían que Dios iba a venir, o sea, que el Padre iba a venir, Dios iba a venir, Jesús iba a venir. ¿A qué? A conversar con ellos, porque esa era la costumbre. Yo dije, ahora viene Dios y nosotros desnudos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para parecernos delante de Dios si ya ese manto de luz que nos cubría, pues nosotros no nos veíamos la desnudez, pero mira, ahora sí estamos ¿qué? Desnudos. Entonces, ellos dijeron, vamos a hacernos delantales de ¿qué? De higuera, y cosieron hojas de higuera para hacerse sus ¿qué? Sus delantales. Entonces, el manto de luz que los había cubierto desapareció. Ellos estaban cubiertos por un manto de luz. Ellos no tenían vestiduras como hoy en día nosotros tenemos vestiduras. Para las personas que no han llegado a leer la Biblia, que pronto van a ver este tema, o sea, el hombre lo cubría un manto de luz. La justicia de ¿quién? De Dios. Eran sin pecado. Dios los creó a su misma imagen y ¿qué? Y semejanza, sabiendo únicamente el bien. Ellos no conocían el mal. Dios sabe el bien y el mal, pero nunca hace el mal. Él hace ¿qué? Siempre hace el bien. Dios hace todo lo bueno. Y así mismo hizo la pareja, en carácter, a su imagen y semejanza. O sea, ellos no conocían el mal. Pero al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces conocieron también el qué, el mal. Entonces dice que para reemplazarlo se hicieron delantales, o sea, para reemplazar el manto de luz se hicieron delantales de higuera, porque no podían presentarse desnudos a la vista de Dios y la de los santos ángeles. Por eso ellos se cosieron ¿qué? Delantales, y se cubrieron únicamente ¿qué? Por aquí por delante, porque ellos vieron la desnudez, y siempre la desnudez de aquí adelante, y aunque la de atrás también, pero siempre esta desnudez es la que se ve, porque uno mira lo que ve de frente. Entonces ellos se vieron, porque ellos no veían por detrás. Entonces se cosieron ¿qué? Delantales. Ahora comenzaron a ver el verdadero carácter de su ¿qué? De su pecado. ¿De su qué? De su pecado. Vieron el verdadero carácter de su pecado. Entonces, Adán increpó a su compañera por su locura de apartarse de su lado y dejarse engañar por la serpiente. Pero ambos presumían que aquel que les había dado tantas muestras de su amor perdonaría esa sola única transgresión y que no se verían sometidos al castigo tan terrible que habían temido. Ellos habían temido. ¿Cuál era el castigo que Dios le había hecho? Que morirían. Ellos no querían morir. La serpiente le dijo que no morirían. Entonces vemos claramente que Adán y Eva estaban, y él comenzó a decirle, pero dijo, no, pero como Dios es amor, puede que nos perdone eso y entonces no muramos y entonces nosotros digamos, pero Dios ya había dicho lo que tenía que decir. El día que coman, simplemente ¿qué? Morirán. Satanás feliz. ¿Cómo estaba Satanás? Satanás estaba feliz. Y cuando usted y yo pecamos, mi querido amigo, hermano, familiar, él se siente como feliz. Cuando usted peca, cuando usted hace cosas mal hechas, Satanás está feliz. Satanás se regocijó en su triunfo. Es que a él le encanta la maldad. Por eso dice que en él se le originó la maldad. Y a él le encanta la maldad. Dice, y había tentado a la mujer a desconfiar del amor de Dios,
a dudar de su sabiduría y a violar su ley. Y por su medio causar la caída de Adán. O sea, estaba feliz. Él sabía, la serpiente o Satanás sabía que si la mujer caía, podía hacer caer ¿a quién? A Adán. Y cuando vio que pudo caer Adán, o que cayó Adán, entonces ese ¿qué? Se regocijó. Pero el gran legislador iba a revelar a Adán y a Eva las consecuencias de su pecado. O sea, él no le iba a perdonar así. Les iba a revelar las consecuencias de ¿qué? De su pecado. O sea, lo que yo les dije es cierto. Eso no es verdad. Eso no es que yo voy a perdonar así. Lo que Dios nos dice en su santa palabra, mi querido amigo y hermano, para los que leemos la Biblia, lo que Dios dice en su palabra, la paga del pecado es muerte. Eso no lo quita de ahí. Y es la muerte segunda. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la justicia de Dios es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, vamos a leerlo textualmente para que miremos claramente lo que nos dice la palabra en Romanos 6:23. Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice de la siguiente manera, 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es ¿qué? Muerte, muy claramente. Entonces Dios les iba a presentar las magnificencias del pecado, o sea, le iba a las consecuencias del pecado. La presencia divina se manifestó en el huerto del Edén. Entonces, dice la palabra del Señor muy claramente que la presencia divina se manifestó ¿en dónde? En el huerto. En su anterior estado de inocencia y santidad, solía dar alegremente la bienvenida a la presencia de su Creador. Pero ahora huyeron aterrorizados y se escondieron en el lugar más apartado del huerto. ¿Cómo? ¿Qué dice la palabra del Señor? Muy claramente que ellos alegremente daban la bienvenida al Señor. Cuando uno comete pecado, uno se siente mal, corre a esconderse, se quiere volar, porque así es. O si el hombre comete una infidelidad o la mujer comete una infidelidad, le da lidia mirar a quién, a su esposo o a su esposa. Mejor dicho, uno se siente mal, una persona se siente mal. Cuando uno comete un pecado o cuando uno comete homicidio, uno lo que quiere es esconderse, volarse. Todas esas cosas, o sea, cuando el pecado. Entonces, esta pareja se ocultó de quién, de Dios. Y en Génesis capítulo 3, 9 al 11 nos dice de la siguiente manera. Mas Jehová Dios llamó al hombre. ¿Por qué llamó Dios al hombre? Porque recordemos que en la Biblia nos habla que cuando Dios creó al hombre, o sea, cuando Dios creó a Adán y Eva, primero creó ¿a quién? Al hombre. Al hombre fue el que le dijo, y al hombre fue el que le dio él el poder, y le dijo, usted no va a comer de ese ¿qué? De ese árbol. De todos los árboles del huerto puedes comer, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. El día que de él comas, ciertamente ¿qué? Morirás. Le dijo Dios ¿a quién? A Adán. Todavía no había sido creado ¿a quién? Eva. Porque cuando Dios llamó a ponerle el nombre a Adán, a los animales, a Eva no había sido creada. Estaba únicamente ¿quién? Adán, y Dios le dio la instrucción de que del árbol lo comiera. Entonces por eso llamó Dios al hombre. Por eso la palabra de Dios es muy clara cuando dice que por el pecado en Romanos capítulo 6, capítulo 5:12. En Romanos capítulo 5, versículo 12 nos dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 5, versículo 12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 21, nos dice de la siguiente manera. Primera de Corintios 15, 21, perdón. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. O sea, ¿quién fue el que pecó? Adán. Dios siempre llamaba ¿a quién? A Adán.
Y le dijo, mas Jehová Dios llamó al hombre, o sea, al hombre, y le dijo, ¿dónde estás tú? Y respondió, fue Adán, no fue Eva. Y respondió Adán, o el hombre, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Él no dijo, porque estamos desnudos, no, él se habló porque estoy, ¿qué? Desnudo. Y tuve miedo porque estaba desnudo. O sea, él estaba hablando de él. ¿De quién? De Adán. Descubrí la qué? La desnudez. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Entonces dice la palabra del Señor muy claramente que Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Y él respondió muy claramente, estoy desnudo. Entonces dice, Adán no podía negar o no podía disculpar su pecado, pero en vez de mostrar arrepentimiento, culpó a su esposa. Como dice Génesis 3, versículo 2, dice, y el hombre respondió a la mujer que me diste como compañera, o sea, el hombre respondió a Dios, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La mujer que me diste por compañera. ¿Qué hizo Adán? Lo que hoy en día se hace y desde ese tiempo, desde el pecado, se ve hacer. De esa manera, dice que Adán culpó a Dios, porque él le dijo, la mujer que tú me diste, si tú no me hubieras hecho esa mujer, si me hubieras dejado solo, yo no hubiera pecado, pero usted me la hizo, ella me hizo caer en el pecado. O sea, ¿a quién le echó la culpa Adán de la caída? No confesó su pecado, no hubo arrepentimiento, sino que él sintió fue un remordimiento y al castigo, porque es que eso es lo que pasa con los seres humanos, y más cuando saben la sentencia, porque pues, muchas personas hoy en día no saben, y otros saben y no, y se hacen los de la, o como dicen por ahí, un día de los oídos sordos, o de los ojos ciegos, y entonces dice que la mujer que le dio como compañera, el que por amor, oiga, mire cómo había, o sea, mire cómo había razonado Adán antes de venir Dios. Cuando él vio a la mujer que había comido el árbol, entonces él dijo, no, yo no voy a morir, yo voy a morir por ella. O sea, tanto el amor que le tenía, que hasta por ella iba a morir. El que por amor a Eva había escogido deliberadamente perder la aprobación de Dios, su hogar en el paraíso y una vida de eterno regocijo, ahora, después de su caída, culpó de su transgresión a su compañera y aún a su mismo creador. O sea, a los dos los acusó. Digo, ustedes tienen la qué, la culpa. Nosotros muchas veces cuando pecamos culpamos a los demás. Tan terrible es el poder del pecado. O sea, así tan terrible es el poder de qué, del pecado. O sea, cuando uno comete el pecado culpa a los demás, a los demás. Es cierto que la tentación puede venir, pero yo puedo abstenerme de hacer las cosas. Y uno toma la decisión. Vemos que Adán tomó la decisión de comer porque él no fue engañado. Él tomó la decisión de su propia cuenta y dijo, voy a comer porque yo no voy a permitir que a ella muera y yo no. Si Adán no hubiera comido, no hubiera habido pecado en este mundo. Y Dios tal vez hubiera venido a morir por Eva. Pero el mundo, o sea, este mundo no estuviera en pecado. Porque por el pecado de un hombre, o sea, por el pecado de Adán fue que entró la muerte. Entonces ya Dios, viendo que Adán se disculpó con la compañera, como ocurre muchas veces hoy, entonces ella también, mire lo que pasó. Cuando la mujer fue interrogada, como dice en Génesis capítulo 3:13, dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová dijo, y entonces miremoslo como sigue.
Entonces dice que estas eran las preguntas implícitas en sus disculpas por su pecado. Así Adán culpó a Dios. Entonces, cuando la mujer fue interrogada, ¿qué es lo que has hecho? Contestó, la serpiente me engañó y comí. Lo mismo hizo ¿quién? Adán. Estas eran las preguntas implícitas en sus disculpas por causa de su pecado. Así como Adán, ella culpó a Dios por su pecado, porque le dijo, ¿por qué creaste a la serpiente? Si tú no hubieras creado la serpiente, yo no hubiera comido, porque a mí la que me engañó fue la serpiente, una serpiente hablando. Entonces, por eso, si tú no hubieras creado la serpiente así tan inteligente, pues yo no hubiera comido, pero como ay, aquí no vino un ángel, aquí vino una serpiente. Esa serpiente me engañó y yo comí. Nosotros estábamos esperando un ángel que viniera, pero vino una serpiente y entonces pues a mí me engañó y yo comí. Si tú no hubieras creado la serpiente, por lo tanto yo no hubiera pecado, porque la dejaste entonces entrar en el Edén. Como muchas personas dicen, no, pero si Dios vio que Eva iba a pecar, ¿por qué no le dijo, Eva, no comas? No, ya le había dicho. Es como cuando uno predica un tema en una iglesia. Hombre, uno predica un tema y ya uno dice allá, como por este canal, se predicó un tema. No hagan esto, y si lo hacen, pues cada uno tiene su libre albedrío. Dios no le viola su libre albedrío a nadie, ni a la pareja, Dios vio. ¿Usted cree que Dios no vio? Dios lo ve todo y lo sabe todo. Cuando Dios vino a preguntarle a Adán a dónde estaba, pues ya sabía que estaba escondido. Él ya sabía que habían comido, él ya sabía todo. Simplemente que él quiere mostrar, y dijo esto aquí, para mostrar cuál es la reacción de una persona cuando peca. Y que el pecado de cualquier manera desagrada a quién? A Dios, y que el pecado es desagradable y que nos hace que nos escondamos de la presencia de quién? De Dios. Entonces, ¿por qué dejaste entrar en el Edén? El espíritu de autojustificación. ¿Este es el espíritu de qué? De autojustificación. Se originó en el padre de la mentira. ¿En quién? En Satanás. Lo manifestaron nuestros primeros padres, tan pronto como se sometieron a la influencia de Satanás, y se ha visto en todos los hijos e hijos de Adán. Cuando el hombre comete el pecado, le echa la culpa y quieren esconderse. O sea, muchas personas hoy dicen, es que yo cometí el pecado porque la mujer muestra todo. Sí, ella muestra todo. Hoy en día lo muestran todo. Pero el hecho de que ella se vista así, aquí yo he subido temas, cómo debe vestir una mujer cristiana. Pero el hecho de que porque una mujer vista desordenadamente como visten, entonces no quiere decir que entonces yo por eso voy a ir a pecar y le voy a echar la culpa a ella, ¿no? Porque es que Dios ya me ha dicho a mí que eso es pecado y que no debo codiciar y que no debo hacer o cometer adulterio. Yo no debo hacer. O muchas personas llegan y dicen, se van la parejita sin casarse ni nada, y se van y tienen sus relaciones sexuales. Y enseguida ya vienen diciendo que es que eso fue lo que Dios quiso. Como que lo que Dios quiso, mi querido amigo y hermano. No, Dios no quería eso. Dios les dijo, no cometan fornicación, no cometan eso, no cometan pecado. O no hagan eso. Entonces dice que es que Dios lo quiso así. No. O cuando en la pareja casada tienen la relación y viene un hijo y después dicen que es que eso es culpa de Dios. No, es que Dios no. Si el hombre y la mujer no tienen relaciones sexuales, no vienen hijos. O si vienen hijos. No vienen hijos. Porque por eso Dios estableció la relación sexual. Para que hubieran hijos en este mundo. Y que es que así lo quería Dios. O cuando se dejan los hijos solos y comienzan y se crían y hacen lo que quieren. Entonces, que así lo quería Dios. O uno como padre le dice a los hijos, ven, no hagas esto, vea, no te vas por allá, hombre, quédate aquí. Y le pasa alguna cosa que así lo quería Dios. Dios no quería eso. Ni el papá quería eso. ¿Pero qué pasó? Por la desobediencia. ¿Por la qué? Por la desobediencia. Y nosotros ya le echamos la culpa a los que. O porque el papá hizo tal cosa y tal otra, entonces creen que los hijos pagan lo que hizo, dice la palabra, pagan lo que hizo los padres. No. Dice la palabra de Dios, el pecado del padre no irá sobre el hijo, ni el pecado del hijo irá sobre el padre. El alma que peca, esa muere. ¿Sí me hago entender?
Muchas veces Dios nos dice de una y de otra manera, no hagas esto, y nosotros seguimos ¿qué? Haciéndolo. Entonces, en vez de confesar humilde su pecado, tratan de justificarse culpando a otros, a las circunstancias, a Dios, hasta murmuran contra las bendiciones divinas. Muchas personas hoy en día en la iglesia, ¿por qué se salió de la iglesia? Ah, que porque el pastor me echó. A mí me han echado de la iglesia y yo no me voy. Ah, que porque un hermano me miró mal o que porque me dijo esto. Ve, si yo me voy de la iglesia es porque quiero. Ah, que ¿por qué usted no quiere volver a la iglesia? No, porque es que allá le dicen a uno que no debe comer carne, que no debe vestir así, que este, que lo otro. Y a mí me encanta el blue jean, entonces yo me salí de eso. O sea, que le están echando la culpa es a quién? A Dios, porque Dios fue el que dio las normas. Y el que da sus estatutos. Hoy el hombre le echa la culpa al hombre, a lo que ve. Pero, y al último le echa la culpa es a quién? A Dios, porque si no nos hubiera creado, entonces no hubiera habido pecado en este mundo. Lastimosamente este mundo cayó en pecado. Entonces, la autojustificación. O es que yo hice esto en defensa propia. Por ejemplo, cuando una persona mata a otro. Puede ser que sí, pero lo mató. ¿Qué debe hacer una persona? Confesar su pecado. Señor, confieso que humildemente decirle, Señor, cometí este pecado. No justificarse. Las personas dicen, yo cometí este pecado por esto y por esto. Nosotros no debemos de hacer eso. Debemos de confesar el pecado únicamente. Ah, que fue que yo cometí el pecado que porque mi marido me dejó sola. y se esconden en eso, no. O que yo hice esto porque por venganza. Tampoco, hermano. No se puede hacer. Entonces uno se justifica el pecado. El pecado no se justifica, se confiesa. El pecado se confiesa y dice, yo cometí este pecado. Humildemente le dice al Señor, Señor, perdóneme, yo cometí este pecado. Y entonces, ese es el verdadero arrepentimiento. Por eso hoy en día hay muchas personas que están en la iglesia y están de remordimiento. O porque no quieren sufrir la muerte del lago de fuego o en la muerte segunda, o que porque no pueden, entonces, o no quieren el castigo de alguna manera, y entonces se arrepienten por miedo. No, hermanos, no nos arrepintamos por miedo, arrepintamos porque verdaderamente sentimos terror de qué, del pecado. Entonces, ya viendo la pareja lo que hizo, entonces Dios sentenció a quién, a la serpiente. Miremos lo que dice en Génesis capítulo 3:14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Dice muy claramente, del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de qué? De tu vida. Entonces vemos claramente que Dios le habló a la quién? A la serpiente. A la serpiente le habló quién? Dios. Dios le habló a la qué? A la serpiente. Entonces vemos que hoy en día se justifica la persona. Hoy en día muchas personas dicen que no se arrepienten porque sienten odio o que no perdonan y le echan la culpa de pronto. Pues, eso está mal hecho. Yo no estoy diciendo que eso está bien hecho. Padre viola a su hija, un tío viola a una sobrina o viola a un sobrino. O bueno, hay tantas cosas en esta vida tan malas, debido al pecado. O un hombre abusa de un niño, de una persona. Y entonces ese niño siente remordimiento, siente rencor, siente odio contra esa persona. O de pronto una persona le viola a una hermana. Y entonces él quiere vengarse y todas estas cosas. Pero la palabra de Dios dice que en Marcos 11:25 dice de la siguiente manera. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, porque también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. O sea, nosotros debemos de perdonar. Hay personas que van a una iglesia, están en una iglesia, pero no perdonan. ¿No qué? No perdonan. Porque ellos dicen, yo esto que me hicieron, o esto que le hicieron a mi familia, o esto lo que le hicieron, yo no lo perdono. Entonces están diciendo que si no hubiera creado a esa persona, entonces
ellos no hubieran sentido odio o rencor. Eso tenemos que confesarlo, porque si nosotros queremos verdaderamente que Dios nos perdone, nosotros también tenemos que perdonar las ofensas a las otras personas. O sea, por eso estamos en este mundo y es una lucha, pero tenemos que hacerlo, tenemos que perdonar. Por eso muy claramente lo dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Dice muy claramente, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces vemos claramente que esto es la autojustificación. O sea, muchas personas, no, yo no me consagro, no voy a la iglesia, no hago esto, no me bautizo, porque yo siento odio y rencor y tal cosa y tal. Pero nosotros tenemos que aprender a perdonar. Y esto viene del tiempo de allá. Entonces Dios le dijo a la serpiente, sentenció a la serpiente, el Señor sentenció entonces a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Puesto que la serpiente había sido el instrumento de Satanás, compartiría con él la pena del juicio divino. Después de ser la más bella, o sea, la serpiente, y admirada criatura del campo, iba a ser la más embelecida y detestada de todas, y temida y odiada tanto por el hombre como por los animales. Recordemos que la serpiente volaba. O sea, la serpiente volaba y era un brillo como de oro bruñido, hermosa. Era la serpiente. Pero después de que pecó, hoy vemos una serpiente y yo corro. O sea, una serpiente es temeraria. Así puede ser de las culebritas sanaveritas sabaneras, que aún no tienen ni veneno ni nada de esas cosas. Pero uno ve una serpiente y uno se asusta y brinca. Y a los animales ven una serpiente y se hacen a un lado. O sea, iba a ser el animal más temerario del ser humano y de los animales. O sea, uno ha visto en los animales que también ven una serpiente o se atacan, pero la serpiente verdaderamente se defiende. Entonces vemos claramente que es temeraria. La palabra dichas a la serpiente aplican directamente al mismo Satanás y señalan su derrota de destrucción final. Porque en Génesis capítulo 3, versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios le dio la promesa de un Salvador a Eva en el momento del pecado. Y dijo que esa serpiente, que era Satanás, le heriría el talón ¿a quién? A Jesús, el Hijo de Dios que venía a morir en la cruz. Pero que él le aplastaría la cabeza. Y hoy vemos también eso y la destrucción final que va a tener ¿quién? Satanás. Porque Cristo lo venció en la cruz, pero va a tener una destrucción final. Ya lo hemos estudiado en este canal adventista, Sana Doctrina, en la muerte segunda de los hombres que se unen en la rebelión y no se arrepienten y no aceptan al Salvador y van a sufrir el castigo de la muerte segunda, y Satanás va a morir en ese lago de fuego, porque aún Satanás va a dejar de existir. Entonces a Eva se le habló algo que vino a través del pecado. En Génesis capítulo 3, versículo 16 nos dice, y la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a los hijos, y tu deseo será ¿para quién? Para tu marido, y él se enseñoreará ¿de qué? De ti. A Eva se le habló de la tristeza y de los dolores que sufriría, y el Señor le dijo, tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará ¿de qué? De ti. En la creación, Dios le había dicho, o Dios había hecho igual a Adán y a Eva, a los dos. Un igual, o sea, Dios le hizo una ayuda ¿qué? Idónea ¿a quién? A Adán. Pero cuando la mujer que fue hallada, ella pecó y engañó a su marido, entonces dejó ya de ser una ayuda ¿qué? Idónea, porque lo hizo ¿qué? Pecar, lo hizo resbalar. Y entonces dice aquí muy claramente,
En la creación Dios la había hecho igual a Adán, o sea, a la mujer. Si hubiera permanecido, o sea, Adán y Eva, obedientes a Dios en concordancia con su gran ley de amor, siempre habría estado en mutua armonía, porque no había pecado. Entonces era mujer y no había pecado, era una ayuda ¿qué? Idónea. Era igual a quién? A Adán. Esto casi no se lo explican a uno en la iglesia. Esto le explican a uno otras cosas muy diferentes, pero miren lo que está diciendo aquí el espíritu de profecía, el don profético. Pero el pecado había traído discordia. Ahora la unión y la armonía podían mantenerse únicamente mediante la sumisión del uno o del otro. O sea, alguno de los dos tenía que someterse a quién? Al otro. Eva, dice aquí, había sido la primera en pecar. Había caído en tentación por haberse separado de su compañero. Contrario a la instrucción divina. Adán pecó a instancias y ahora ella fue puesta en sujeción a su marido. ¿A quién? A su marido. Junto a su esposo Eva había sido perfectamente feliz en su hogar edénico, pero a semejanza de las inquietas Evas de hoy, se lisonjea, dice aquí muy claramente. Si los principios prescritos por la ley de Dios hubieran sido apreciados por la humanidad caída, esta sentencia, aunque era consecuencia del pecado, hubiera resultado en bendición. Junto a su esposo, dice aquí, Eva había sido perfectamente feliz en su hogar edénico, pero a semejanza de las inquietas Evas de hoy, se lisonjeaba con ascender a una esfera superior a la que Dios le había designado. O sea, Eva creía que iba a ser en una esfera ¿qué? Superior a la que Dios le había ¿qué? Asignado. Dios dijo muy claramente cuando Él creó a la pareja, en Génesis 1, versículo 26, y en Génesis 1:27, y en Génesis 1:28 dice, los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, Dios le dijo que se multiplicaran. En el Edén no hubo familia, pero después del Edén sí hubo ¿qué? Familia. Después del Edén sí hubo ¿qué? Familia. Después del Edén sí hubo familia. Entonces vemos claramente que la palabra del Señor nos habla de esto. Dice que las inquietas Evas de hoy, o sea, las mujeres, en su afán de subir más allá de su posición original, descendió a un nivel más bajo. El mismo resultado obtendrán las mujeres que no están dispuestas a cumplir alegremente los deberes de su vida de acuerdo con el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios? En Timoteo capítulo 2, versículo 14, nos habla de la siguiente manera. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 14 y 15. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Por eso nosotros tenemos que investigar la Biblia. ¿Cuál es el plan que Dios tenía para la mujer? Aún después de ¿qué? Del pecado. Dice muy claramente. En 1 Timoteo 2:14 nos dice, Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Esto a las mujeres casi no les gusta oír. Pero la mujer hoy con la liberalidad femenina. Pero este era el plan de Dios. Y cuando en la creación, antes de haber pecado, antes de que hubiera pecado, y después de que hubo el pecado, Dios le dijo, y dice en el versículo 20, y llamó a Adán al nombre de su mujer Eva,
por cuanto ella era la madre de todos los que, de todos los vivientes. ¿Cómo la llamó? Eva. Porque cuando Dios la creó, ellos llamaban Adán. Porque la mujer fue tomada de la costilla de quién? Del hombre. Y era una ayuda idónea. También iba a ser la madre de quién? De los vivientes. Pero Dios no, que Dios por eso probó primero la pareja para poder que tuvieran ¿qué? Hijos, a ver si podían tener hijos en el Edén, y entonces estos hijos iban a ser santos también. ¿Para quién? Para Dios. Pero el hombre pecó, y entonces por eso Dios, Adán llamó a su mujer, la llamó Eva, porque iba a ser la madre de todos los vivientes. El plan original de Dios para Eva era que fuera la madre. Y hoy en día las madres, ¿y qué hace una madre? Una madre cría a sus ¿qué? A sus hijos. Hoy en día quieren las madres, o como la situación económica para muchos, o la irresponsabilidad de un padre, o la irresponsabilidad del gobierno, porque no estamos echando la culpa y no que estamos hablando de irresponsabilidades, porque muchas veces no se paga un sueldo, o los ricos no pagan un sueldo justo para que un padre mantenga a su familia, o el padre va y se bebe la plata en trago y se la gasta en otras cosas que no debe ser. Y entonces hay muchas cosas, pero Dios por eso, Dios creó al hombre y a la mujer, y Dios creó al hombre como proveedor ¿de qué? De su hogar. Él era el que trabajaba. Vemos que Adán tenía sus quehaceres, y entonces le digo que no se separara en sus quehaceres de su marido. Pero ella se separó y se fue, y a ella la engañó Satanás. Pero Adán era el que labraba la tierra en el Edén, y cultivaba y hacía muchas cosas, pero lo que Dios le dijo, que guardarse y cultivarse el Edén. Bueno. Hoy en día también es el mismo, o sea, es el plan original ¿de quién? De Dios. Dios no designa o no quiere o no debe la mujer trabajar. Ojalá todos hubiéramos sido criados en hogares cristianos. Esto lo hablamos para hogares cristianos de la iglesia. Aunque mi madre no fue cristiana, pues, o sea, en cuestiones de que leyó la Biblia y que estuvo en la iglesia adventista del séptimo día. Pero más sin embargo, ella me decía cosas. Ella fue la que me dijo que yo había sido creado por Dios. Cuando me dijeron que yo había venido de un mico, que yo venía de los monos. Me dijo ella, no, usted es creación de Dios, nosotros somos creación de Dios. Me lo dijo mi madre. Y ella nos crió a nosotros, pero ella no leía la Biblia, porque ella no, como en la iglesia católica le decían que el que leía la Biblia se volvía loco. Entonces mi mamá pues creyó en las mentiras de esta iglesia católica romana, la cual hoy por eso, yo digo, hombre, pero si me engañaron a mi madre, engañaron a mi familia, yo no voy a, y Dios me sacó este engaño, yo no voy a seguir engañando, no voy a destapar este engaño. Y entonces, pero hablando a las mujeres y hombres cristianos hoy de la iglesia adventista y personas que son de otras religiones que estudian la Biblia, el plan original de Dios es que la mujer esté en el hogar formándole el carácter a sus hijos. Si nosotros estudiamos la vida de Jesús, dice que María crió a su hijo Jesús en sus rodillas, enseñándole la palabra de Dios, enseñándole a él mismo la palabra de Dios, porque cuando Cristo vino a esta tierra se hizo humano como nosotros y perdió el plan de salvación. Él tenía que estudiar la Biblia para poder conocer el plan de salvación. Y María lo instruyó. Muchas veces nosotros damos la instrucción para una escuela donde no le enseñan la Biblia. Dejamos la instrucción, pues, o sea, yo también conocí el Evangelio y los hijos míos ya estaban grandecitos y bueno, pero hay padres que son cristianos de nacimiento, pero la madre y el padre trabajan. Ese no es el plan original de Dios. El plan original de Dios es el que el hombre trabajara y que la mujer estuviera enseñando a sus hijos en las rodillas la palabra de Dios. No para que la mujer esté trabajando y dejándole al cuidado a sus hijos. ¿En dónde? En una guardería. Un niño hasta los 8
años, 7, 8 años, debiera estar con su madre. Y ella dando la instrucción bíblica para que verdaderamente este niño o esta niña vayan creciendo para el plan original de Dios. Hoy en las escuelas no se lee la Biblia, no sé en las iglesias adventistas, en las escuelas y colegios de la iglesia adventista del séptimo día, de la iglesia adventista del séptimo día. No sé si en los colegios allá leerán la Biblia, o también se estarán apartando de ese y no enseñándole la Biblia en los colegios o en las instituciones adventistas a las personas, ya sean niños, jóvenes o adultos. Porque en las instituciones adventistas hoy estudian toda clase de programas, o de abogado, o de lo que sea, de todo lo que hay en estudios. Pero deben de enseñarle la Biblia aún de los niños a las... Pero las madres debieran de estar criando a sus hijos y enseñándoles la palabra de quién, de Dios. No dejándolos por ahí como ocurre que aún niños de cuna, que aún están en los brazos, pero por la madre estar trabajando, por ascender a una esfera más, entonces están dejando los niños al cuidado de una mujer en una guardería que no es cristiana, y los niños se van creciendo, y por eso hoy en día se ve tanta rebeldía aún en los hijos de padres cristianos. Porque los ve uno en la iglesia, la rebeldía que tienen contra los, y que son padres cristianos y son pastores de la iglesia. Porque la mujer también quiere trabajar. Dice, el mismo resultado tendrán las mujeres que no están dispuestas a cumplir alegremente los deberes de su vida, de acuerdo con el plan de Dios. En sus esfuerzos por alcanzar posiciones para las cuales Dios no las ha preparado, muchas están dejando vacío el lugar donde podrían ser una bendición. ¿Dónde es una mujer? ¿Dónde es de una bendición una mujer? En el hogar. Para poder también alimentar a su esposo y a sus hijos de acuerdo al plan original de Dios. Y hoy en día eso se está descuidando en la iglesia porque esto no lo enseñan. Y vemos a las madres, o hoy en día ya quieren ser pastoras. Los pastores quieren que sus mujeres sean pastoras para poder ganar más sueldo y para todo esto, para poder obtener para sus gastos inoficiosos, porque un pastor gana muy buen dinero. Con lo que él gana un pastor, puede mantener ¿a quién? A su esposa y a sus hijos. Porque gana muy buen dinero, los pastores ganan muy buen dinero. Entonces, dice, en su deseo de lograr una posición más elevada, muchas han sacrificado su verdadera dignidad femenina y la nobleza de su carácter y han dejado sin hacer la obra misma que el cielo le señaló. Mis queridas hermanas adventistas del séptimo día. Yo lo hablo esto para usted y para los que no conocen, para que cuando ustedes están criando sus hijos, críenlos en la presencia del Señor, enseñándoles la Biblia, la palabra de Dios, libros cristianos, para que ellos crezcan. Porque un niño, desde el vientre de la madre hasta los 6 o 7 o 8 años, se le forma el carácter. Dice la profeta Elena G. de White. Y son niños que crecen a la voluntad de ¿quién? De Dios. Nuestros primeros padres no tenían la Biblia, porque el Génesis fue escrito en 25 siglos después, o sea, con Moisés. Fue escrita la Biblia. O sea, nuestro primer padre no tenía la Biblia, los antepasados no tenían la Biblia. Nosotros hoy sí tenemos la Biblia y Dios nos ha dicho cómo es que debemos de crear a nuestros hijos. Dios manifestó a Adán por cuanto obedeciste a la voz de la mujer, dice en Génesis 3, 17 al 19, dice de la siguiente manera. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás, de él maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo ¿qué? Volverás.
Dios manifestó a Adán: por cuanto obedeciste a la mujer, a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Era voluntad de Dios que la inmaculada pareja no conociera absolutamente nada de lo malo. Les había dado abundantemente el bien y vedado el mal. Pero contra su mandamiento habían comido del fruto prohibido y ahora continuarían comiendo y conocerían mal todos los días de su vida. Pero desde entonces el linaje humano sufriría las acechanzas de Satanás. Estarían sujetos a desengaños, aflicciones, dolor y al fin la muerte. Dios le dijo: usted le va a costar más labrar la tierra. Pero el trabajo, aún después del Edén, no es un castigo, porque hoy muchos hombres perezosos, lo tengo que decir porque hay hombres perezosos, no les gusta trabajar. Y dicen que el trabajo es una maldición. Pero el trabajo no es ninguna maldición, el trabajo es una bendición. Simplemente que Dios sacó al hombre del huerto del Edén y lo puso para que labrase la tierra. La vida de trabajo y cuidado que él en lo sucesivo sería el destino del hombre, le fue asignado por amor a él. O sea, el trabajo es por amor. Dios lo hizo por amor. ¿A quién? A él, a Adán y a todos los seres humanos. Y principalmente ¿a quién? Al hombre, porque Dios, lo acabamos de estudiar, Dios le dio a la mujer que se salvaría criando hijos. O sea, la madre le forma el carácter a sus hijos en su hogar. Es la que hace los alimentos en su hogar. Ese es el trabajo que Dios le dio ¿a quién? A Eva. No para que lo pusiera por ahí, que lo criara la tía, la abuela o la mamita. Como hoy en día hacen. Hoy en día hacen eso las madres. Tienen sus hijos y se van a trabajar su esposo y le dejan la responsabilidad a la mamita o a una tía o, como digo, una guardería. Cristianos, estoy hablando de mujeres cristianas. Porque ellas también quieren trabajar, porque aún muchas veces es por presumir o porque quieren tener lujos en la casa. Y sacrifican más bien la vida de los hijos, sacrifican más bien la asistencia de sus hijos. Esto no me lo enseñaban a mí, hermanos. Yo llevo 20 años en la iglesia y yo no he oído estos temas. Claro, porque como en la iglesia el pastor trabaja y la mujer del pastor trabaja, entonces si después le enseñé este tema, entonces la mujer del pastor le va a decir: no estoy trabajando yo y estamos descuidando a los hijos, lo estamos mandando por ahí para la guardería. ¿Qué van a decir las hermanas de la iglesia? Por eso, hermano, en la iglesia se ha olvidado verdaderamente de predicar el mensaje. Porque yo nunca oí estos temas en la iglesia. Hoy los estoy presentando por este canal. Pero el ideal de Dios es ese, no que la mujer trabaje. Y que le forme carácter a sus hijos. Y aún en la alimentación. Para nosotros que Dios nos ha dado una alimentación al pueblo adventista para que lo comuniquemos al mundo entero. O sea, la mujer es para estar en el hogar y hacer una dieta como la dieta que Dios dice original, a la cual debemos de volver, sin comer ningún alimento carnívoro, ni de animales. La mujer juega un papel importante en la salvación de su familia. Y el hombre es el proveedor del hogar. Y entonces, a esta fue la tarea que le asignó Dios ¿a quién? Al hombre, dice. La vida de trabajo y cuidado que en lo sucesivo sería el destino del hombre, no de la mujer. Porque aquí dice que Adán llamó a su mujer Eva porque sería la madre de todos los vivientes. O sea, sería la madre de sus hijos y ella iba a dedicar su tiempo a sus hijos y al hogar. Y al hombre le dio el trabajo. Que aquí lo está diciendo muy claramente la palabra del Señor. Lo dice muy claramente la palabra del Señor. Dice: la vida de trabajo, cuidado que en lo sucesivo sería el destino del hombre, fue asignado por amor a él. Era una disciplina que su pecado había hecho necesaria para frenar la tendencia a ceder a los apetitos y a las pasiones y para desarrollar hábitos y dominio propio. Para eso no era el trabajo.
Y verdad que cuando uno trabaja, uno viene cansado. A mí me encanta trabajar. Yo voy a trabajar y vengo cansado y me como un almuerzo bien delicioso que me hace mi esposa, un sancocho vegetariano, unos frijoles muy ricos. Aquí, por ejemplo, hablando de la gastronomía antioqueña, sin chicharrón y sin chorizos y sin huevo y sin nada de esas cosas. Una leche de soya, de almendras, de nueces. Se come. Dios nos dio una alimentación muy buena. Era parte del gran plan de Dios para rescatar al hombre de la ruina y de la degradación del pecado. La advertencia hecha a nuestros primeros padres, porque del día de que él comas, ciertamente morirás, como dice Génesis 2:17, no significaba que morirían el mismo día en que comieran del fruto prohibido, sino que ese día sería dictada la sentencia irrevocable. La inmortalidad les había sido prometida bajo condición de que fueran obedientes, pero mediante la transgresión perderían su derecho a la vida eterna. El mismo día en que pecaran serían condenados a muerte. O sea, ese mismo día fueron condenados a ¿qué? A muerte, pero Dios les dio la salvación por medio de ¿quién? De Cristo. Para que poseyeran una existencia sin fin, el hombre debía continuar comiendo del árbol de la vida. Privado de este alimento, vería su vitalidad de disminuir gradualmente hasta extinguirse la vida. Por eso Dios le dijo, comerás también plantas de ¿qué? Del campo. O sea, una alimentación edénica. Entonces vemos que al no comer del árbol de la vida, entonces por eso iría a disminuir la vida en el ser humano. Y vemos que por eso hoy en día existe la muerte, porque no podemos comer del árbol de la ¿qué? De la vida. Era el plan de Satanás. Este era el plan de Satanás. O sea, Satanás quería que el hombre comiera del fruto prohibido y siguiera comiendo el árbol de la vida para perpetuar el pecado. Pero Dios es muy sabio. Era el plan de Satanás que Adán y Eva desagradaran a Dios mediante la desobediencia y esperaba que luego, sin obtener perdón, siguieran comiendo del árbol de la vida y perpetuaran así una vida de pecado y murieran. Pero después de la caída se encomendó lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 22 al 24. Al 24 nos dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alarguen la mano y tomen también del árbol de la vida y coman y vivan para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que lo labrase la tierra del que fue tomado. O sea, Dios tomó al hombre de esta tierra y a esta tierra lo volvió y lo puso en el huerto del Edén, pero lo sacó del huerto del Edén y por eso esta tierra. Por eso dice que Dios hizo un huerto del Edén y allá puso al hombre, pero allá pecó y lo sacó y lo puso otra vez en la tierra donde fue hecho, de esta tierra. Por eso aquí estamos. Pero de aquí, de esta tierra, Dios va a restaurar esto otra vez ¿de qué? De nuevo. Dios nos da esa promesa. Por eso estamos estudiando todo esto, porque ya sabemos muchos eventos finales y lo que va a ocurrir, y Dios va a crear cielos nuevos y nueva tierra. Y entonces dice la palabra de Dios, y echó por fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, pero después de la caída se encomendó a los santos ángeles que custodiaran el árbol de la vida. Estos ángeles estaban rodeados de rayos luminosos, semejantes a una espada resplandeciente. A ningún miembro de la familia de Adán se le permitió traspasar esa barrera para comer del fruto del árbol. De ahí que no existe pecador que inmortal. Por eso, mi querido amigo y hermano, muchas personas hoy, pastores de trascendencia que son mundialmente reconocidos, de otras denominaciones, predican que el hombre seguirá existiendo en un infierno eterno. Que la Iglesia Católica enseña que cuando una persona muere, hay que mandarle misas y responsos, suba al cielo o vaya que sea un infierno de tormento. Pero eso es mentiras, eso es falso. Ningún pecador es inmortal porque no ha comido del árbol de ¿qué? De la vida. Y cuando el hombre pecó, entonces Satanás quería que el hombre comiera ¿de qué?
del árbol de la vida y perpetuar el pecado para siempre. Pero Dios es sabio y lo sacó de allá. Y dijo, para que no alargue la mano y coma del árbol de la ¿qué? De la vida. Por eso no existe pecador inmortal. Hay mortalidad y hasta ahora. Pero vamos a morir la muerte primera si nos toca. Porque habrán personas que están vivos y no van a ver la muerte. Si a usted y yo nos toca morir, moriremos la muerte primera. Pero que no muramos la muerte segunda. Porque la muerte segunda es en el lago de ¿qué? De fuego. Mi querido amigo y hermano, Dios, después de la caída, la mujer fue sujeta a su esposo. Y era para que estuviera en el hogar. Y es para que esté en el hogar, no para que esté trabajando. Y dejando a sus hijos. Y que hoy en día por eso vemos la degradación del ser humano. Por eso vemos hoy en día que los hijos hacen lo que quieren. Muchos hijos. Y vemos la maldad del hombre. Porque las madres, aún madres de hijos ricos, que no tienen obligación o no tienen necesidad de trabajar, y se van a trabajar y dejan la responsabilidad de sus hijos a la trabajadora del hogar que va a trabajar, o también en una guardería, cuando no tienen necesidad y tienen dinero, porque la mujer hoy en día quiere, o sea, la libertad femenina. Entonces vemos que en Génesis capítulo 3, versículo 21 dice, y Jehová Dios hizo a la mujer hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios, antes de sacarlos del Edén, los vistió ya no con hojas de higuera, justificación propia o echándole la culpa al otro del pecado. Hoy muchas personas le echan la culpa así, bueno, que porque no pagan un sueldo y entonces que no alcanza. Pero Dios, en su infinita misericordia, le da al Padre para que ¿qué? Para que críe a su familia. Y lo ayuda para que críe a su familia, sin que la mujer trabaje. Entonces Dios los puso túnicas de pieles, los cubrió por detrás y por delante, y su túnica era hasta los tobillos, o hasta más arriba los tobillos, hasta ahí, para cubrirlos del frío y del calor, porque ya había frío y iba a haber estaciones de frío y de calor, y por eso Dios le hizo túnicas de pieles al hombre y a la mujer. Por eso la mujer debe vestir modestamente. Por eso yo he subido temas a este canal del vestimenta para la mujer. Y dice la palabra de Dios en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y en la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Si Adán hubiera permanecido leal a Dios, a pesar de la lealtad de Eva, la sabiduría divina todavía hubiera resuelto el dilema. Para él, le hubiera hecho otra mujer, si hubiera sido posible. Y tal vez hubiera venido a morir ¿por quién? Por Eva, pero no hubiera habido pecado en esta tierra. Y él hubiera evitado el desastre para la familia humana. Pero Dios indicó claramente que el pecado en cualquier grado lo ofende. En cualquier grado, mi querido amigo y hermano y familiar. En cualquier grado el pecado Dios lo ofende. Madres, no descuiden la crianza de sus hijos y dejándose la responsabilidad. Madres adventistas del séptimo día. Mujeres de pastores y ancianos. Y que la mujer trabaja y el hombre también. El hombre debe trabajar porque aquí vemos en la Biblia que Dios le dio al hombre el trabajo y a la mujer la crianza de sus hijos. Pero esto lo ha descuidado. Porque los pastores no enseñan esto en la iglesia. Porque las mismas mujeres de ellos trabajan. A mí mi padre me enseñó y me dijo, yo estaba muy chiquito, muy pequeño, un niño, y decía, el día que usted se case, es porque usted va a ser capaz de responder por su esposo y por su hogar. Pues hasta ahora, hallo de que hubo un tiempo que no pude. He tratado de llevar mi hogar. Y mi esposa pues no ha tenido que trabajar hasta un tiempo que hubo necesidad que ella trabajara, pero porque yo no estaba por fuera. Pero mi hija, pero de ahí. Y después de eso ha seguido en el hogar.
El padre es responsable de ir a buscar el sustento para la familia. Y algo que decía, y es un dicho, no sé, en el lugar de lo oigan, este tema lo van a comprender. Pero hay un dicho que dice, el que quiere tierra, carga su terrón. O sea, o hay otro que dice, el que se hace un viaje de leña y es porque es capaz de ¿qué? De alzarse. O sea, si usted, mi querido amigo y hermano, no es capaz o no se siente capaz de responder por su esposa y por sus hijos en el hogar, no se case. Aunque la palabra de Dios dice que debe ser casado. Pero cásese y pídale a Dios, porque es mejor casarse que estarse quemando. Pero case y pídale a Dios que su esposa sea una mujer que esté en el hogar, pastores de la iglesia adventista, y que ustedes la sostengan y la mantengan a ellas en su hogar, pero consíganse mujeres que sean sujetas a ustedes, ancianos y hermanos cristianos. Consígase mujeres que sean sujetas y que con lo que usted gana y con lo que Dios le da, usted mantenga a su esposa y a sus hijos en su hogar. Y usted sea el proveedor. Ese es el ideal de ¿quién? De Dios. Y nosotros debemos de llegar a ese ideal y de vivir ese ideal para que nuestros hijos, ya si hoy o mañana les pasa que ellos se quieren ir de la iglesia, no sea por un descuido de la madre o del padre al criarlos en su hogar, sino porque ya tomen su propia decisión, porque como le digo, hay hijos que toman su propia decisión. Dios nos dejó libre albedrío y esa decisión la toma cada uno de los hijos cuando ya estén grandes, pero mientras que estén pequeños. Y la palabra de Dios dice, instruye a tu hijo en el camino, que aunque fuere viejo, no se apartará de él. Aunque mi madre no era cristiana, me dejó cosas que hoy en día a mí me sirvieron. Porque mi madre me decía que uno no debía de matar a nadie ni de hacer mal a nadie, porque que la persona que hiciera mal o que levantara la mano contra un ser humano no podía verle los ojos a Dios. Y eso me indicó a mí que yo debía de arrepentirme, que este instrumento humano debiera de arrepentirse, pero no por remordimiento o por miedo al castigo, sino por amor. No te arrepientas por miedo, sino porque amas a Cristo Jesús, porque lo amas por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, por lo que Él hizo en la cruz, por lo que Él hizo en esta tierra, por todo lo que soportó por ti y por mí. Hazlo por amor, no lo hagas por miedo o por remordimiento. Hazlo porque amas al Salvador y amas estar con Él en la tierra restaurada, en el reino restaurado, en la vida restaurada, en la vida inmortal, donde lo vas a escuchar y lo vas a ver todos los días de tu vida. Si te preparas para el reino de los cielos. Canal Adventista está preparando un pueblo para el reino de Dios. Si tú quieres ir al reino de Dios, escucha los temas de Canal Adventista Sana Doctrina y mira lo que Dios te dice y cómo es que Dios quiere que tú vivas con tu familia en el hogar. Que Dios te bendiga. Comparte este video. Compártelo con todos tus contactos en tu celular. Suscríbete al canal Adventista Sana Doctrina. Y no le eches la culpa a nadie porque no te arrepientes o que fue fulano que te hizo pecar. Porque le estaría echando la culpa a Dios. Dios nos creó y dejó que viniéramos a este mundo porque un día el padre y la madre o algo ocurrió para que usted y yo viniéramos a este mundo. Pero Dios permitió que viniéramos a este mundo para que nos preparáramos para la vida eterna, ya sea cualquiera las circunstancias en que tú hayas venido a este mundo. Dios te pide que te arrepientas y lo aceptes a Él como su único y suficiente Salvador y que te va a dar una vida eterna y una vida de alegría, de paz y de regocijo en la tierra nueva. Y aún aquí te va a dar paz y te va a dar amor para darlo a los que aún no te dan amor. Que Dios te bendiga. Vamos a tener una palabra de oración para terminar este tema. Comparte este video.
suscríbete al canal Adventista Sana Doctrina. Y vamos a orar para terminar este tema. Oremos. Querido y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa divina presencia, oh Dios. Y ahora, Padre misericordioso, que tú nos has dado este desarrollo de este tema y nos has hablado, Padre misericordioso, te pedimos que tú nos bendigas y que podamos poner este tema en práctica, tanto las mujeres cristianas en la iglesia y las que no, pues que vean el plan original tuyo, que tú las has dado a las mujeres para que ellas le formen el carácter a sus hijos y a los esposos, para que no sean responsables, para que sean responsables y entonces lleven todo lo que necesita un hogar y la crianza de sus hijos. Y ya cuando ya estén grandes, ellos puedan pues defenderse también y puedan también buscar de Dios y seguir en los caminos cristianos. Y si no, pues Señor, tú llámalos para que vengan a tus rediles, así como a nosotros, Padre misericordioso. Gracias por tu grande amor, gracias por hacernos unos escogidos y ayúdanos, Señor, a que podamos, Señor, vencer y poder estar contigo en la patria celestial. Perdona todos nuestros pecados y faltas, no porque nosotros hayamos méritos, sino los méritos santos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén.